Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a quienes amablemente nos están viendo por la televisión. Son las 5 de la tarde, este viernes 7 de agosto de 2020, y estamos en nuestro quinto programa de regreso a clases desde Palacio Nacional. Les agradezco que nos acompañen a todas y a todos ustedes, y seguimos recibiendo pues muchos comentarios, preguntas en nuestras redes sociales, teléfonos, plataforma, que volvemos a compartir con ustedes en la pantalla. Si están en casita o en cualquier lugar, que puedan tomarle una foto para que se puedan comunicar con nosotros por esos teléfonos, ese correo electrónico, para resolver cualquier duda que tengan con respecto a Regresa a clases en Aprende en Casa 2. En términos de lo que hemos recibido, también quisiera exponer aquí muy rápidamente los números que tenemos, que son en Educatel 3,097 preguntas, ya subió la cifra. En redes sociales 23,265 y en correo electrónico 5,498. Estamos aquí para eso, para resolver dudas, y pues todos los días, incluyendo sábado y domingo, estaremos puntuales a las 5 de la tarde en estos canales 14 y 11. El día de hoy vamos a abordar el tema de inscripciones, reinscripciones y procesos de admisión en instituciones de educación media superior, y para ello me acompaña el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Enrique Quirós. Vamos a empezar, como todas las tardes, respondiendo preguntas del público. La primera es que si han considerado el impacto psicológico en los jóvenes de bachillerato que se está provocando por el distanciamiento social, y le pedimos a Juan Pablo que nos pueda comentar sobre este tema tan importante. Sí, con gusto, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Ciertamente, desde que se procedió al retiro a casa, hemos ubicado que era importantísimo apoyar a los jóvenes y a sus familias en el aspecto socioemocional. Los jóvenes de 15 a 18 parece ser que no sufren, pero tienen mayor padecimiento, y por ello hemos desarrollado toda una actividad para atenderlos en casa con una plataforma que se llama Jóvenes en Casa, y que tiene una serie de elementos, tiene juegos, tiene concursos, tiene seminarios en línea. Cada miércoles hay una conferencia que hemos tenido mucho éxito. Llegaron hasta 45,000 jóvenes o personas a conectarse y escucharlo. También tenemos es un espacio para que ellos se intercomuniquen entre sí, para poder tener relación, pero por vía internet o por vía WhatsApp, y eso ha generado algunas actividades muy interesantes para esos fines. Una vez que reiniciemos las actividades a distancia, este programa va a seguir trabajando, y vamos a agregarle además el programa de televisión para poder tener un soporte más en la atención a estos jóvenes, y les dedicamos muchas actividades para que puedan desarrollar su tiempo en casa. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo quiero comentarles y recordarles que cuando presentamos el calendario escolar hay una semana de capacitación previa a los consejos técnicos escolares, y ahí dentro de la capacitación también vendrá un tema muy importante de todo lo que es el tratamiento socioemocional de nuestras niñas, niños y jóvenes, y una encuesta que aplicamos muy grande. Es una encuesta de más de 100,000 niñas, niños y jóvenes que participaron en Aprende en Casa,
vimos que a menor edad, menor problema, que incluso la mayoría de los niños de edad temprana declaraban sentirse muy contentos y quizás es precisamente por estar con sus familia y acompañados, pero a medida que la edad es mayor y en particular en media superior, la situación ya cambiaba y se sentían pues mucho más deprimidos, mucho menos felices que el resto de los niños. Entonces, sí es un tema que hemos captado y que tanto en capacitación como en las propias materias de tanto secundaria como media superior están incorporados ya la asignatura de vida y apoyo socioemocional. La segunda pregunta, tenemos si este ciclo escolar se estudiará solamente en televisión o se puede usar internet. Como nosotros hemos estado informando, el fortalecimiento de la cobertura de televisión es precisamente para poder atender a la mayoría de la población mexicana, 94%, esto quiere decir más de 9 de cada 10 niñas y niños que están en edad escolar tienen posibilidad de seguir por televisión estos cursos, pero también lo pueden hacer por internet. Y lo pueden hacer por internet no solo desde una computadora, una laptop o una herramienta digital, también por el teléfono celular, como vimos que se hizo en Aprende en Casa, en donde incluso fue la herramienta más utilizada para seguir sus clases, el teléfono celular. En la investigación que hicimos alrededor de este tema, vimos que incluso superó por mucho las expectativas que teníamos de su uso, ya que en las estadísticas aparecía que solo el 30% de las familias tenían acceso a internet para poder trabajar en casa en materia educativa, pero en la práctica nuestras mediciones nos llevaron a considerar que alrededor del 52-53% de los estudiantes en Aprende en Casa siguieron sus estudios a través de internet. La respuesta es sí, se puede ver por internet, se puede ver por televisión y muchas escuelas nos han precisamente dicho que van a seguir las maestras y los maestros a sus alumnos vía internet. La tercera pregunta es ¿cuándo volverá a operación la preparatoria abierta en la Ciudad de México? Juan Pablo. Teníamos un tema de presentación de exámenes. La preparatoria abierta es un sistema autocontrolado. La persona que concurre diseña su tiempo y su programa, pero sí tiene que ir a presentar exámenes a los centros de preparatoria abierta. Hemos hecho gestiones con la Secretaría de Salud y hemos conseguido una autorización para hacer exámenes por cita. Entonces, una vez que se tenga listo un examen, se va a poder plantear a la coordinación de preparatoria abierta y por ello se puede tener una conexión con los responsables para programarle su examen. Entonces, Prepa Abierta sigue trabajando. Tenemos una gran cantidad de personas, no necesariamente tan jóvenes. Muchos adultos usan este servicio o muchas personas que tienen otras actividades que no les dejan ir a la escuela durante tiempo determinado, ellos usan preparatoria abierta. Hacen su programa, trabajan y presentan sus exámenes. Es un servicio que está en 291 planteles, puntos de contacto en todo el país y en la Ciudad de México con la jefa de gobierno. Hemos trabajado para que los centros pilares tengan ahí servicio para las personas que están en prepa abierta, porque ahí hay computadoras, hay equipos para poder trabajar en este sistema. Así es que estamos listos para ya trabajar a partir de que se reinicie toda la actividad en la Secretaría. Muy bien.
Ahora, el día de hoy tuvimos también la comunicación de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México de que terminaban hoy las inscripciones extraordinarias a las escuelas de la Ciudad de México, pero precisamente quiero aclarar que ese fue el inicio, llamémoslo así, normal y su conclusión de inscripciones, pero se tiene hasta el 11 de septiembre para inscribirse. Esto es muy importante, la fecha es hasta el 11 de septiembre y se pueden inscribir o se deben inscribir en línea en la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, tratándose en la Ciudad de México, tratándose en cualquier estado de la República. Cada estado en su Secretaría de Educación tiene su página en donde pueden inscribirse. Dicho lo anterior, también quisiera comentar que otro de los temas que se nos ha preguntado mucho es si las escuelas privadas deben de seguir los cursos de la Secretaría en televisión. Y la respuesta es que la Secretaría de Educación Pública es autoridad educativa en términos de planes y programas de estudio. Los contenidos, esos pueden variar en las escuelas privadas, de manera que si una escuela privada sigue los planes y programas, pero ofrece contenidos distintos, pero que obedecen a precisamente el marco normativo de la Secretaría, lo pueden hacer y pueden obviamente tener su educación en línea, porque presencial no. Nos preguntaban si alguna escuela privada podría abrir extemporáneamente y decir, en mi escuela vamos a tener una apertura previa. Eso es algo que corresponde a la Secretaría de Salud y obviamente estarían incurriendo en una falta grave, ya que por la pandemia no solo la Secretaría de Salud, sino una autoridad todavía superior, que es el Consejo de Salubridad General, ha decretado que se tienen que seguir las instrucciones dadas precisamente por la pandemia. Ninguna escuela puede abrir presencialmente antes de la determinación que se tomó de que aparezca el semáforo verde. Dicho lo anterior, pasamos a las preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Empezamos por aquí. Secretario, buenas tardes. Bueno, la pregunta sería, ¿es la primera ocasión que el gobierno federal y toda la sociedad mexicana nos enfrentamos a un ciclo escolar bajo estas nuevas perspectivas? Lo que le quiero preguntar, ¿cuáles son las expectativas de las autoridades educativas del país para que los estudios, el aprovechamiento académico no decaiga en todo el alumnado? Porque pues me imagino que van teniendo una medición y yo creo que sí también sería importante que la sociedad lo conociera. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad, lo que estamos viviendo sin duda es algo extraordinario que ha parado al mundo entero de cabeza, a la economía mundial, a las sociedades, a la educación. Y lo que forja el carácter de la gente y de una nación es precisamente cómo se comporta frente a la adversidad. Lo que hemos nosotros diseñado por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Educación, en primer lugar es un principio muy claro que fue el de cuidar la salud de nuestras niñas y niños, de nuestras maestras y maestros y de las familias sin lugar a duda mexicanas. Esto se logró siendo el primer sector que salió de actividad y ustedes recordarán que el 23 de marzo se decretó el receso escolar. Según se nos ha explicado por parte de la Secretaría de Salud, esto evitó un crecimiento muy alto del contagio en las primeras semanas y logró achatar
la curva de contagios. Ahora, esto es muy importante porque cifras redondas, al principio de la pandemia, el sector salud en todo el país tenía alrededor de 3,000 camas para atender a enfermos graves de COVID. ¿Qué quiere decir cama? No solo la cama, sino además un grupo de médicos, enfermeras, especialistas para atender a esa persona, que son alrededor de 4 o 5, más un respirador. Y el tiempo que permitió el haber sacado al sector educativo de este ciclo, al sector salud le permitió ir creciendo en capacidades. Ustedes recordarán que el señor presidente incluso personalmente habló con el presidente de China, de Estados Unidos, y hizo muchas gestiones para tener los respiradores para poder atender a los enfermos graves. Y cifras redondas también, ya más o menos estamos llegando a los 12,000 camas. Esto quiere decir que creció 4 veces la capacidad hospitalaria para el tratamiento específico del COVID. Y por todas las cifras que todos los días nos da la Secretaría de Salud, tenemos que en todas las entidades federativas hay capacidad hospitalaria para atender a cualquier enfermo. Lo que fue una tragedia en otros países como Italia y España fue precisamente que se rebasó la capacidad hospitalaria para atender a las personas. Y eso es lo que se buscó evitar a toda costa en México y hasta ahora se ha logrado. Y esa salida de actividad del sector educativo pensamos que es muy importante, ya que en cifras redondas, en el momento en que se decretó el receso escolar en todos los niveles, que incluye también a los maestros y a los trabajadores de la educación, estamos hablando que salieron alrededor de 38 millones de personas de la actividad. De la otra forma, regresar a 38 millones de un día para otro es lo que es muy delicado. Y por eso hemos dicho que no es viable, por las condiciones de la evolución de la pandemia en México, regresar a clases presenciales. En otros países que lo han hecho pensando que ya es tiempo de regresar a la escuela, han tenido rebrotes muy grandes, y la lista es muy grande de países que han tenido que abrir y cerrar las escuelas. Entonces, no había alternativa. Sabemos que las familias pues están cansadas, que tienen enojo, que tienen miedo, que tienen ya impaciencia por regresar a una vida más normal, y que la escuela también les ayude a poder ir a trabajar sin estar preocupados de que dejaron a sus hijos en su casa, pero esto no es posible, no hay alternativa, y lo que se buscó es, dentro de las alternativas que tenemos, es dar la mejor educación posible, con la mayor calidad y con la mayor cobertura, una educación equitativa que le llegue a la mayoría de los mexicanos y que también sea de calidad. Nuestras expectativas entonces son precisamente esas, que los aprendizajes esperados se logren, y estamos haciendo todo para que eso sea así. Se diseñó un sistema para tener maestros que estén destacados por su capacidad de transmitir sus conocimientos. Vamos a tener invitados especiales en los programas para que gente de muy alto nivel académico, social, humanista, sean parte de este esfuerzo. Y en cobertura logramos este acuerdo con las televisoras y radiodifusoras para poder ampliar nuestra capacidad de llegar al mayor número posible de mexicanas y mexicanos. En materia digital, por ejemplo, en Aprende en Casa tenemos una cifra que casi llega al 1,000,000 de maestras y maestros que
que se capacitaron en herramientas digitales. Esto es un salto muy importante que no hubiéramos logrado quizás el resto del sexenio, porque capacitar a 1 millón de personas no es sencillo. Y lo hicimos para todos de manera gratuita. No gastamos un centavo en ello. E incluso a 15 millones de alumnos y alumnas se les dio una cuenta de correo electrónico y pudieron participar en Internet. Entonces, tenemos 1 millón de maestros capacitados y 15 millones de alumnos adicionales a los que ya había, que ya cuentan con acceso al Internet. Esto, sin duda, es algo muy importante para la educación pública mexicana y la privada, porque esto lo abrimos a todos y se inscribieron el que quiso, pero es un salto adelante que nos habla de que no todos son malas noticias. Vamos a tener en este inicio del segundo ciclo, el inicio escolar 2021, también capacitación para poder seguir en esta tendencia y trayectoria, y los programas que estamos diseñando, pues están diseñando para que sean interesantes, lúdicos y que atrapen a los alumnos en el aprendizaje desde su hogar. Si tenemos éxito, lo que va a suceder terminando la pandemia es que seguramente nos van a pedir que en la educación mexicana continúe, además de la educación presencial, un reforzamiento a distancia. Esa sería la expectativa del sector educativo. A ver, por acá. Los dos, si quieres, empezamos contigo. Buenas tardes, Arturo Contreras, de pie de página. Una pregunta de redes sociales de los lectores. ¿Qué pasará con los maestros que están contratados por cada ciclo escolar y que se les renueva el contrato cada ciclo? Están un poco preocupados porque pues están como en vilo. ¿Y cómo será el reparto de los libros de texto? Gracias. En cuanto a las maestras y los maestros que están contratados por honorarios, se van a renovar sus contratos, de manera que no se preocupen. Buena parte de estos están en media superior y ha habido una gestión ante la Secretaría de Hacienda para que esto suceda. No sé si quieres comentar algo. Sí, tenemos profesores, como lo decía en la otra reunión que tuvimos en CONALEP, casi todos son contratados por honorarios, pero también tenemos una buena cantidad de profesores que incluso algunos presentaron concurso de ingreso, pero no habían obtenido la plaza definitiva. Tenemos ya el acuerdo con el titular de la Administración y Finanzas de la Secretaría que vamos a darles prórroga a sus contratos para que no tengamos ese deficiente. En cuanto a los libros de texto gratuito, ya se empezaron a enviar los libros a los estados. Tenemos un avance de alrededor del 60% ya en los estados y continuaremos enviándolos para que lleguen en su totalidad. Cada estado tendrá una forma diferente de distribuirlos de acuerdo a las regiones que lo conforman, pero digamos que platicando hace 2 días con todos los secretarios de Educación de los estados de la República, lo que más se inclinaban las secretarias y los secretarios era en que llegaran a las escuelas y que avisaran a los madres y padres de familia que ya estaban los libros en las escuelas, pero que les dieran una cita escalonada para que pudieran ir a la escuela en diferentes momentos y que no hubiera conglomeraciones para recoger los libros. El próximo domingo estará aquí con nosotros el director de la CONALITEG, Antonio Mesa, para que hablemos con mucho mayor precisión sobre este tema. Gracias, Pedro. Buenas tardes, secretario, buenas tardes, subsecretario. Carlos Avaroa, del 1+1. La pregunta es para el maestro Arroyo al respecto de lo siguiente. Entonces, en las clases a nivel media superior, igual que las clases de la educación básica, se darán también por televisión. ¿Habrá un pool de programación en todas las televisoras, todos dividido también para dar estas clases, verdad? La primera pregunta. Y la segunda, una es muy breve.
¿Hasta dónde va a ser el papel presente de los profesores del nivel medio superior para auxiliar estas clases? Sí, las dos preguntas se responden con lo mismo. La atención a todos los alumnos y alumnas va a seguir en contacto personal con los docentes. El 28 de agosto vamos a tener los grupos armados de todos los reinscritos y el 14 y 18 de septiembre los de nuevo ingreso. Entonces vamos a tener ya los grupos integrados y el director le pasa la lista de grupo con sus datos de comunicación, correo electrónico, teléfono y domicilio, para que el profesor se responsabilice de establecer la relación de trabajo con cada alumno. Lo que tenemos en televisión es un soporte a ese trabajo, que van a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, y después se va a repetir en la tarde para aquellos jóvenes que quieran entrar a horas diferentes porque tienen trabajo o porque hay un hermanito que ve primaria primero, etcétera. Entonces se tiene programado un canal específico y en horarios diferentes. Y hay un servicio de telebachillerato comunitario que se va a abrir a todo el país para que ahí cursen incluso temas de asignaturas específicas, pero siempre en apoyo al trabajo de los docentes que tendrán relaciones directas con sus alumnos. De tal manera el profesor no deja de trabajar, tiene que establecer contacto directo, pero tiene el soporte del trabajo en casa para poder hacer esta actividad y el desempeño ha sido muy bueno en el ciclo anterior, aunque no tuvimos canal específico de medios, tuvimos telebachillerato comunitario abierto y tuvo gran demanda, o sea, tuvo mucha demanda más allá de los propios alumnos de telebachillerato comunitario. Eso sí lo tuvimos en televisión. Gracias, secretario. Buenas tardes. Angélica Rivera, de Canal 11. Nada más para precisar lo que usted estaba aclarando al inicio, la fecha límite para la inscripción en línea va a ser el 11 de septiembre. Esto solo es en la Ciudad de México, en el resto del país, y para educación básica o para todos los niveles, por favor. Esto es para educación básica y la fecha es nacional. Esto se ha convenido con todos los estados de la República. ¿Perdón? La fecha límite el 11 de septiembre. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos mañana de nuevo a las 5 y muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes,